¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente el ser y la conciencia que lo acompaña? Esa fue la pregunta que me hice una noche cualquiera, y lo que ocurrió después todavía me cuesta explicarlo. Pero no estoy aquí para convencerte de nada, estoy aquí para contarte una historia. Hola a todos, de nuevo los saluda Ricardo, espero se encuentren muy bien. A veces pienso que lo más desconcertante no es mirar las estrellas, sino darnos cuenta de que de hecho podemos hacerlo, que algo dentro de nosotros, una pequeña chispa de conciencia, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, es capaz de contemplar la vastedad del universo entero. Y en los capítulos anteriores, Pollux ya me viene hablando de algo que él llama sapia, una especie de flujo de información divina que atraviesa toda la materia y que de hecho al encontrarse con ella da origen o de ella emerge la conciencia. Pero lo que más impresión o impacto me generó fue cuando planteó que lo que conocemos como Dios o el fundamento es absolutamente todo lo que observamos. Es la unión de toda la materia que compone al Logópides y de toda la sapia existente, de la cual ha emergido una especie de conciencia absoluta que sostiene la existencia. Y nosotros somos un pequeño reflejo de Dios en la medida en la que también somos la unión de toda la materia que nos compone y toda la sapia que hemos podido recibir o que albergamos, de la cual además ha emergido una conciencia individual, eso que en este momento experimento como el yo. Sin embargo, esa idea de que la conciencia pueda llegar a surgir de absolutamente toda la materia o que sea una especie de principio fundamental del universo, me resulta muy extraña, incluso un poco inquietante, y no sé qué tenga que decir Pollux al respecto. De la filosofía y el ser, capítulo 3. En última instancia, y si te entiendo bien, ¿todo es consciente? ¿Te parece un poco idealista eso, Pollux? Me refiero al idealismo filosófico. Es una observación muy aguda, Ricardo, continuó respondiendo mi invitada. Y sí, desde una perspectiva estrictamente filosófica, podría considerarse una forma de idealismo, pero no en el sentido tradicional. Permíteme explicarlo con más precisión. Como ya te he mencionado, existe un principio que llamamos sapia, un flujo de información divina presente en todo el Logópides, del mismo modo en que lo está la materia. Si aceptamos que la conciencia es, en última instancia, una manifestación de esta información estructurada, entonces podemos empezar a entenderla como un fenómeno gradual, no absoluto. ¿No lo ves inclusive entre los mismos seres humanos? Hay quienes han elevado su conciencia a niveles extraordinarios, expresando con claridad el amor, la responsabilidad moral, la fraternidad y la justicia. Piensa en Sócrates o el mismísimo Jesús. Otros han canalizado su conciencia en formas de inteligencia tan avanzadas que sus pensamientos rozan lo incomprensible para el común de los mortales. Piensa en Ramanujan, en Gauss o en Newton. Y algunos otros han alcanzado tal nivel de comprensión del universo que han logrado teorizar sus leyes más profundas, como Einstein. Pero también hay quienes no han llegado a cuestionarse ni siquiera más allá de sí mismos. Lo mismo sucede en el resto del reino viviente. De la misma forma en que existe una diferencia entre la conciencia de un ser humano y un elefante, también existe entre un elefante y un insecto. Pero el insecto, aunque infinitas veces más limitado, no carece por completo de conciencia, simplemente ha estructurado menos información. Ahora bien, ¿y una roca? En términos humanos diríamos que no tiene conciencia, no se percibe a sí misma, no decide, no actúa. Una roca no puede elegir moverse o actuar, sin embargo, aporta información. Imagínalo así, si en el universo no existieran estrellas, no sabríamos nada sobre ellas. Su sola existencia, aunque no sean conscientes de sí mismas, ha sido fuente del conocimiento. Nos han revelado procesos, reacciones, fuerzas fundamentales. Nos han enseñado. Lo mismo una roca, aunque no sepa que al ser observada y analizada y comprendida, nos aporta datos. Su sola presencia incrementa la conciencia de quien la estudia, de quien la entiende. Déjame proponerte un experimento mental. Supón que un ser humano ha perdido todas sus memorias, vivencias y sentidos. No puede ver, oír ni recordar, ni siquiera puede llegar a retener nueva información. No ha alterado nada físico en él. Su cerebro y su cuerpo están intactos, todo sigue igual. Pero en ese estado,
¿qué nivel de conciencia crees que tendría? La única información que podría brindar sería la que su estructura física permitiera, casi como una piedra. Aportaría solo desde lo que es, no desde lo que percibe o comprende. Ahora, en la medida en la que recupere su capacidad de recibir, procesar y expresar información, su conciencia comenzará a expandirse y con ello su humanidad. Es por eso que las civilizaciones dependen de sus mayores exponentes. Son ellos, a través de su conciencia expandida, quienes impulsan la evolución colectiva. No sé si estoy preparado para algo así, la verdad, Pollux, le dije a mi invitado. Pero debo admitir que hay algo profundamente seductor en todo lo que me dices, y no por lo místico, sino por lo coherente, por lo bello que se escucha. Nunca había pensado en la conciencia como algo gradual o estructurable, casi cuantificable. Me criaron creyendo que solo los humanos pensábamos, que el resto solo existía. Pero si todo aporta información, si todo está de algún modo participando de esta red, me contuve. Las palabras se fueron apagando suavemente mientras las iba externando, mientras todas estas ideas se agitaban en mi mente. Pollux exclamó inmediatamente: Ricardo, solo permíteme guiarte en una pregunta que es aún más importante. Has hecho muchas y muy profundas, sin embargo sigues omitiendo una de las más relevantes. ¿Qué tan única es, entonces, la conciencia individual que, por ejemplo, experimentas tú en este momento? Es decir, ¿qué tan única es esa conciencia que acompaña al ser humano? La intención de Pollux fue clarísima para mí. Yo lo había percibido en otras ocasiones, cuando notaba que la magnitud de las ideas no me permitía siquiera profundizar más. Él mismo planteaba las preguntas para continuar hilando la conversación. Más que como un sabio, lo hacía como un guía. Tu pregunta inicial estaba muy bien encaminada, empezó respondiendo Pollux como siempre lo hacía. Efectivamente, la conciencia es un principio fundamental del universo, de todo en cuanto existe. Es el resultado natural del impacto entre sapio y materia, ya lo sabemos. Veámoslo como la información disponible y al alcance inherente de la materia. Pero Ricardo, la conciencia individual, esa que tú experimentas en ese instante, esa que te hace querer escudriñar las estrellas o anhelar el conocimiento de tus ancestros, añorar sabiduría o simplemente preguntarte por quién eres tú y cuál es tu propósito, esa es la verdadera singularidad. Si quieres, y como siempre lo hago, me gustaría utilizar una metáfora. Hace un par de horas hablábamos de la singularidad del espacio-tiempo, los agujeros negros. Los vimos, estudiamos, navegamos en y hacia ellos. Imaginamos incluso la forma en cómo se podrían generar. Bueno, el ser humano es a la sapia lo que los agujeros negros son a la materia. Eso es imposible, Pollux, repliqué inmediatamente. Es que simplemente no creo que la conciencia sea algo tan único, o al menos no la conciencia que yo experimento. Bueno, mi joven amigo, pues sí lo es, respondió tenuemente. Es muy única, incluso más singular que cualquier otro objeto del cual hayamos hablado. Pero no te detengas ahí, Ricardo. Sigamos navegando en esta idea, en esta metáfora. Recuerda lo que es un agujero negro. Es el lugar en el que se ha concentrado toda la masa posible en un punto virtualmente inexistente, donde todo ha sucumbido a sí mismo y se ha replegado hasta conformar el objeto más cóncavo posible. Es el lugar en el que las fuerzas y la masa son infinitas. Y ve incluso un poco más allá. Recuerda que por el rescalado conforme, lo más ínfimo y lo más vasto, los opuestos son virtual y matemáticamente idénticos. Gigante Logópides y un agujero negro, uno inconmensurablemente grande y el otro inimaginablemente pequeño, ambos conteniendo masas infinitas, son exactamente lo mismo. Claro, Pollux, por supuesto que lo recuerdo, pero no sé a qué quieres llegar con todo esto. Bueno, es que piénsalo, dijo Pollux inmediatamente. Por este mismo concepto de rescalado conforme, o si quieres verlo incluso a través de la lógica, si un agujero negro es la singularidad material que refleja la totalidad de Logópides, pues la conciencia individual, siendo una singularidad como ya lo hablamos, debería reflejar la totalidad de la sapia, ¿no?
Recuerdo quedarme impávido, simplemente tratando de conectar las ideas. Parecían bastante simples, pero cargaban con un peso y una profundidad que me desbordó. No sé si porque efectivamente había entendido lo que me trataba de decir con ese paralelismo o si por el contrario lo estaba malinterpretando. No sé si por ignorancia o por genuina curiosidad continué preguntando ¿qué significa todo esto? Bueno, Ricardo, esto lo que significa es que la conciencia individual que el ser humano experimenta tiene la capacidad, la posibilidad de ser semejante a la conciencia mayor. Piénsalo así. La conciencia mayor o la conciencia del fundamento o de Dios, llámala como quieras, surge como el resultado de toda la sapia existente encontrándose con un punto material de impacto del tamaño suficiente que le permita reflejarla. Esto entonces quiere decir que la conciencia está asociada a la cantidad de sapia que puede reflejar dicha materia. Bueno, el ser humano o su composición física o material, llámalo como quieras, siendo una singularidad para la sapia, puede abarcarla toda, contenerla, de la misma forma en que un agujero negro lo puede hacer con la materia. La conciencia de cada ser humano tiene la capacidad de ser semejante a la conciencia del fundamento. Aludiendo a la metáfora anterior, han atravesado un horizonte de sucesos que es divino, el informativo, el relacionado a la sapia. De forma inminente, todo aquello que atraviesa ese horizonte de sucesos culminará en la singularidad, conectado con el todo. La conciencia individual es la muestra viva de haber cruzado ese horizonte de sucesos, precipitándose de forma inminente hacia la divinidad. Son un pequeño pedacito de materia con la capacidad de contener la conciencia más grande a la que el universo mismo puede siquiera aspirar. Sinceramente a mí este se me hizo uno de los fragmentos más reveladores de toda mi conversación con Pollux. Y todo parte de una inquietud, de una duda que siempre he tenido. ¿Realmente podría llegar a concluir que todo lo que existe, que todo lo que observo, tiene o ha desarrollado conciencia? Y es que no es descabellado llegar a plantearse esta pregunta, porque según lo que Pollux nos ha dicho hasta este momento, parece haber una especie de flujo de información divina que está presente en cada rincón del Logópides, de la misma manera en que, por ejemplo, también lo está la materia. Y si la conciencia es el resultado que emerge del choque entre la materia y la sapia está en todo el Logópides, entonces podría llegar a pensar que toda la materia, de cierta forma, tiene conciencia. Y Pollux me dice que sí, que es cierto. Sin embargo, hace una inflexión pequeña pero poderosísima. Este fenómeno no es absoluto, es gradual. Y me pone un par de ejemplos que me parecieron maravillosos. Me habla acerca del sentido de la justicia de Sócrates o del mismo Jesús, de la visión matemática y del universo que tenían Gauss o Newton. Al final termina reflexionando que así como existen seres tan lúcidos como ellos, con conciencias tan elevadas, también hay otros que ni siquiera se han llegado a cuestionar acerca de sí mismos. De esta forma entonces al final existe una gradualidad en el fenómeno. ¿Qué ocurriría entonces con una roca? La respuesta es un poco ambigua. La roca no tiene una conciencia del yo o del individuo, no se percibe a sí misma ni es capaz, por ejemplo, de tomar decisiones. Sin embargo, su mera existencia ya la ha dotado de sapia. El solo hecho de que su materia se haya dispuesto en esa forma tan particular ya ha informado al universo, ha proyectado justo y solo justo lo que es capaz de proyectar. Me encantaría que pensáramos en un ejemplo de hace un par de capítulos atrás. Imaginemos esa cinta de video que se está proyectando al aire libre. Esta sería la sapia. Una vez impacta con un telón, que sería la materia, se proyectaría o emergería una película. Esa película es la conciencia. Toda la cinta, proyectada desde principio hasta fin y reflejada en absolutamente todo el telón, conformaría una película preciosa, una especie de conciencia universal que trasciende absolutamente a todo lo que conocemos. Pero ¿qué pasaría si tomáramos un pequeño píxel de ese telón? Pues ese píxel solamente mostraría un color en algún momento y quizá otro en otro. En sí mismo no reflejaría, no sería capaz de reflejar toda la película completa, pero sí una parte de ella. Y de hecho, si no existieran todos esos pequeños e insignificantes píxeles, la película no existiría ni siquiera. Una roca es eso, un pequeño e ínfimo píxel de ese telón enorme, pero su mera existencia ya ha informado al universo, pues de ella
ha emergido la conciencia que apenas si puede proyectar. No sé por qué en ese momento no lo pensé así. En aquel instante sé que me quedé impávido. No sabía ni siquiera qué pensar. Pero ahora que lo veo, que lo escucho, me hago una pregunta y es, entonces nuestro ser, nuestro cerebro, nuestra materia, ¿qué tanta cantidad de píxeles de esta película enorme está reflejando? Sin lugar a duda, mucho más que una roca. Pollux me guió con esa sutileza que lo caracteriza. Me dice que la pregunta realmente importante es qué tan singular es la conciencia que experimenta un ser humano, esa misma que tú o que yo en este momento estamos sintiendo, la que nos hace contemplar el cosmos, pero también a nosotros mismos, pensar en las estrellas, pero también en el propósito de nuestra vida. Y es entonces cuando lanza la afirmación más radical que haya escuchado de él. La conciencia humana es una singularidad única. En pocas palabras, el ser humano, o si lo quieren llamar de alguna forma, la manera en cómo nuestra materia se ha dispuesto, la que nos compone, es a la sapia lo que un agujero negro es a la materia. ¿Qué implicaciones tiene esto? La verdad no lo sé. Y no creo que en algún momento de la vida vaya a llegar a encontrar una respuesta definitiva. Pero cuando lo pienso se me hace increíble, inverosímil. Y es que tenemos que recordar que Pollux nos mencionaba hace unas horas atrás, en el capítulo 7 u 8 de La Ciencia y la Duda, que un agujero negro es la singularidad del espacio-tiempo, una especie de punto donde la materia se ha replegado sobre sí misma y ha alcanzado una masa infinita. Al final nos decía que al aplicar el principio de rescalado conforme, la singularidad de un agujero negro era virtual y matemáticamente indistinguible de la totalidad de Logópides. Si no sabes a qué me refiero, por aquí en pantalla voy a estar dejando unas etiquetas a videos anteriores. En estos videos lo más probable es que Pollux ya desarrolle todas estas ideas que a priori podrían llegar a sonar un poquito particulares. Pero entonces, si lo que Pollux dice es cierto, el cuerpo, o no sé, quizá el cerebro, sería un telón de tal magnitud que podría llegar a reflejar o proyectar la película completa. Un punto material que, por alguna particularidad que en este momento desconozco, ha sido dotado con la capacidad de contener toda la sapia que existe y reflejar toda la conciencia posible. En pocas palabras, un espejo finito del infinito. No sé si esto me acerca o me aleja de la idea de Dios, pero sí siento que por primera vez esa palabra empieza a tener un significado diferente. No alguien que está allá arriba, que nos observa, sino algo que vibra aquí, en lo que soy, en lo que somos, en todo lo que existe. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del capítulo. Como siempre te digo, espero que haya sido de tu agrado, que lo hayas disfrutado. Cualquier duda o inquietud que tengas puedes dejarla por acá en la caja de comentarios, que con el mayor de los gustos voy a estar leyéndolas y contestándolas. Sin embargo, y como siempre lo digo, por acá en pantalla voy a dejar links a videos antiguos donde lo más probable es que encuentres respuestas y soluciones a todas estas inquietudes.